ángulo de inclinación. Nuevamente tenemos nuestro plano cartesiano. El primer caso, si nuestra recta es paralela al eje de las X, ¿qué quiere decir que es paralela? Horizontal. Que forma como las vías del tren o como unas... Que no choca. ¿Cómo un qué? Que no choca. Que no chocan, que no tienen ningún punto en común. ¿Sí? Quiere decir que está así o que está así. Son paralelas, no tienen ningún punto en común, nunca se van a intersectar y se asemejan a las vías del tren. Ese tipo de rectas, su ángulo de inclinación es 0, porque nunca se va a tocar con el eje de las X. El otro caso particular que nos marcan es el siguiente. Las rectas que son paralelas o perpendiculares, paralelas al eje Y, que forman con Y unas vías del tren, o perpendiculares al eje de las X. ¿Sí? Estas siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Las rojas forman un ángulo de 0 grados, no tienen ángulo, y las verdes forman siempre un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Alguna duda con esas? No. Las rojas paralelas, las verdes perpendiculares. Y otros dos casos que esos son los interesantes. Son los dos tipos de línea recta que podemos encontrarnos. Podemos encontrarnos una línea recta que cruce en el primer cuadrante. Siempre medido de aquí a la recta. ¿Sí? Si se encuentra en el primer cuadrante del que ya habíamos hablado, vamos a tener un ángulo de 0 a 90 grados. Si la línea tiene un ángulo entre 0 y 90, quiere decir que tiene esta pendiente en este sentido. La otra recta que podemos encontrar es la que cruza, pero en el segundo cuadrante, como la roja. Y esa recta va a tener un ángulo de más de 90. La voy a recorrer un poquito para que no se crucen las anotaciones. Así. ¿Sí? Entonces la recta tiene este ángulo de inclinación, el de color rojo. Entonces será un ángulo entre los 90 y los 180. ¿Sí? Dependiendo de su posición, va a depender qué tipo de ángulo tiene. ¿Sí? Puede ser 0, puede ser 90, de 0 a 90 o de 90 a 180. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No. El ejercicio 8 habla de eso. ¿Sí? Ustedes lo resuelven de tarea, por favor. Ok. También llevan el ejercicio 8 de tarea. Vamos a empezar ahora con las funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Son funciones que surgen a partir de la razón entre los lados de un triángulo o rectángulo. Puede ser seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Son 6 funciones trigonométricas. Es seno, Coseno, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y
cotangente. Esas funciones suelen aparecer abreviadas. ¿Cómo aparecen abreviadas? Coseno se abrevia como seno. Cos, tan o TG, secante, sec, cosecante y cotangente, cot. ¿Sí? Esas son las abreviaturas de las funciones. ¿Sí? Sí. Ustedes vean en la página 78 y ahí aparecen. Página 78. Aparece un cuadrito en la parte superior. En ese cuadrito les dicen qué signo tiene cada función en cada cuadrante. Me dice seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente son positivos en el primer cuadrante. O sea, todas tienen un signo de más. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo un ángulo de 30 grados, ¿dónde va a localizarse ese ángulo? Primer cuadrante. Recuerden que tenemos 4 cuadrantes. El primero va de 0 a 90, 90 a 180, 180 a 270 y 270 a 360. ¿Sí? Esos son los grados que abarca cada cuadrante. Si yo tengo un ángulo de 30 grados, ¿en qué cuadrante está? Primer cuadrante. Todos estarían en el primer cuadrante. ¿Sí? 30, primer cuadrante. Seno en el primer cuadrante, ¿qué signo tiene? Positivo. Coseno en el primer cuadrante, positivo. Tangente, positiva. Secante, positiva, positiva y positiva. ¿Sí? Todas las funciones en el primer cuadrante son positivas. Pero, ¿qué pasaría si mi ángulo fuera 120? ¿En qué cuadrante estaría? Segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, quiero poner el 2. ¿Cómo sería seno? Positivo. ¿Sí se ubican las demás muchachas o no? Sí. ¿Sí? Estamos viendo esta tablita. ¿Sí la ven? Sí. Y con esa nos Sí. estamos guiando. ¿Cómo sería el coseno en el segundo cuadrante? Negativo. Negativo. La tangente, Negativo. Negativo. la secante, Negativo. 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 La cosecante, Positivo. positivo. Y la cotangente, Negativo. negativa. El ejemplo que yo tengo nada más están en otro orden, pero son las mismas 6 funciones. ¿Sí? Sí. ¿No hay problema con eso? No. Ok. Entonces vamos a la página 81. Fíjense. Los ángulos se miden en sentido opuesto a las manecillas del reloj. ¿Sí? Lo que acabamos de ver. Siempre se van a medir de esta línea hacia acá. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera un ángulo de menos 100 grados? Al revés. Estaría midiendo al revés. Y de aquí a aquí sería menos 90, entonces mi ángulo estaría más o menos aquí. ¿Sí? Si se fijan, esa va en contrario por el signo
del ángulo. Si yo tengo un ángulo de 100, ¿dónde estaría? Segundo cuadrante. Segundo cuadrante porque voy en sentido positivo. ¿Sí? Entonces, el ángulo sí importa si es positivo o negativo, porque nos cambia el sentido de cómo medirlo. Entonces, ahorita van a contestar la página 81. Hay una tablita donde les preguntan en qué cuadrante está y cuál va a ser su signo de la función. Y en el segundo les piden en qué cuadrante se localizan los siguientes ángulos. Ok. Entonces, contéstenlo. Se va a cerrar la sesión porque ya llegamos al tiempo y ahorita la vuelvo a abrir. ¿Va? Ok.